mucho atendiendo también. Jorge, ¿me están escuchando bien y me están viendo bien? Sí. Era para pedirles permiso si podíamos grabar. Sí, claro. Listo, gracias. Sigue, qué pena. Entonces, Úrsula me decía que pues que este seminario se estaba acercando mucho a las personas, a las comunidades también. Entonces fue muy bacano porque como que la invitación era también hacer una presentación que contara un poquito de la historia, de lo que hemos sentido, de cómo nos hemos dado como contra las paredes, pero al mismo tiempo como siempre tenemos muchas ganas de seguir entendiendo este prototipo de sistemas. Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a hablar de Ayapel y vamos a hablar como de una cronología de investigación que hemos tenido allá. Esta presentación es a nombre de un grupo de personas muy grande que ha trabajado conmigo acá en la universidad, por fuera de la universidad, porque con ellos he vibrado pues alrededor de este sistema y nos ha acompañado como esa historia juntos. Y aquí están parte pues de los grupos de acá de la universidad que hacen parte de esa historia. Bueno, primero les voy a contar entonces yo en qué trabajo. Acá en la universidad pertenezco a un equipo que trabaja en las líneas de recursos naturales y ecosistemas en la Facultad de Ingeniería. Nosotros acá tenemos una unidad que se llama la Escuela Ambiental. Ahí hay 5 programas de ingeniería y ahí yo trabajo con los cursos de ecología, de limnología, de biología. Y desde hace muchos años, pues trabajamos con unos grupos. En primera instancia se trabajó con el grupo Gaia y actualmente con el grupo Geolimna y el grupo de ecología aplicada en ecosistemas acuáticos. Yo trabajo ecología acuática. Entonces, y trabajo ecología acuática desde un grupito de organismos microscópicos. Ahorita les voy a contar. Pero bueno, cuando tú te metes en esa historia y le animas tu vida a este recorrido, pues uno trabaja con muchos prototipos de ecosistemas acuáticos. Uno trabaja con embalses, por acá están los humedales, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. También trabajamos con ríos, con cuencas de diferente prototipo, topografía, geomorfología. También te encuentras en el camino con ríos que son urbanos, con sistemas que son, pues, que tienen estrés o que fueron destinados para un uso y sufren modificaciones, como las plantas, también como esos embalses, como esos ríos canalizados. Ahí nos encontramos pues un sinnúmero de situaciones, pero definitivamente yo diría que cuando tienes como ese destino y te dedicas a estudiar esto y a trabajar esto con un número de personas y vas a visitar agentes naturales dentro de los ecosistemas acuáticos continentales, los que más me han generado, todos son hermosos, todos son desafiantes, todos son encantadores, pero definitivamente los humedales tienen una cosa tremenda. Porque parece que tú lo tuvieran todo, parece que sí, es que lo tienen todo, tienen el río, tienen el caño, tienen laguna chiquita, laguna grande, plantas, animales, gente, injusticia, o sea, tiene de todo. Entonces, esa experiencia yo la viví a través de la ciénaga de Ayapel. Esa Ayapel llegó, pues, qué maravilla el día que empezamos a ir a ese sistema. Acá hay algunas fotografías del sistema y como les decía, pues para una persona que tenga esta afinidad, que trabaje en esto, como investigadores, como admiradores, como estudiantes, porque uno siendo profesor también es como un eterno estudiante constantemente. Pues hay demasiadas cosas interesantes. Acá, por ejemplo, en esta fotografía vemos ese tema de la vegetación que es terrestre, de la que es acuática, de la que es ni lo uno ni lo otro, sino que se mantiene ahí ondeándose entre las dos cosas. El tema de cómo se despegan esas operaciones de los caños, esas entradas de sedimento, dependiendo de la época del año, esas coberturas vegetales, esas zonas que están erosionadas, que tienen, a veces tienen de todo un poquito, tienen todo mezclado, ganadería, minería, el asunto predial también ahí juega un rol supremamente importante.
y ese tema de esas lagunas satélites dentro de estos sistemas que son, tiene de todo. O sea, la verdad es fascinante trabajar en este prototipo de ambientes. Cuando uno arranca en esto, pues uno así en forma muy tranquila se empieza a acercar y te enseñan que en nuestro país estas planicies de inundación, les podemos decir ciénagas, además que es un nombre muy del Caribe también. Y en general se dice que son sistemas que tienen muy poca profundidad y que están situadas a muy baja altura sobre el nivel del mar. Cuando yo conocí a Yapel, yo lo que vi fue una pintura de muchos colores, matices, texturas. Hay mucha física y diversidad condicionada por la hidrología y por los flujos de materiales. Yo sé que este tema lo han abordado también en otros seminarios. Y en esa parte que es física, siempre he tenido como la fortuna de contar con algunos colegas que están al lado haciendo ese análisis y nosotros escuchando. Pues cuando digo nosotros, somos los que asistimos a la parte de la ecología acuática. Y sí, es verdad, pues tenemos como unas zonas acuáticas con muchos mosaicos, muchos ecotonos ahí juntos, a veces se pegan, a veces se separan, pero de alguna manera su vida depende mucho de la oscilación entre ese encontrarse y separarse temporalmente. Y efectivamente cuando tú tienes como competencias o quieres mirar el asunto biológico en esos ambientes, todo eso entra en ese juego. Cada vez que hay oscilaciones entre la sequía y la inundación, pues pasan miles de cosas, miles de cosas. Es una bomba metabólica que se activa por producción, por consumo y por descomposición. Yo diría que biológicamente eso es lo que pasa con esos sistemas. Tienen mucha variación en las 24 horas, en los ciclos anuales, que incluyen los llenados, las vaciadas, las subiendas, las migraciones, el comportamiento del manejo del ganado, los ciclos climáticos y morfogenéticos también se mueven muchísimo porque se activan sensores de la biota y en cada momento siempre hay alguien diciendo, yo estoy floreciendo, yo estoy esperando, yo estoy en la mitad del camino preparándome para una siguiente etapa donde necesito más energía, yo estoy durmiendo, yo ahora estoy descansando. Ves esas oscilaciones con los grupos y cada uno lo va expresando como en su magnitud, en su dimensión, en su biología y en su ecología. Y pasa justamente esto, tú tienes un mosaico, van a haber muchas diapositivas por acá de otros colegas, por ahí traté de respetar mucho pues esa suma que me dieron brindándome este material y porque son discusiones eternas también con ellos, pero el tema es que hay un mundo terrestre, un mundo acuático, pero el tema también de estos ambientes en asuntos ecológicos o biológicos viene de esa frontera que se comparte, que es acuático terrestre, ¿cierto? Que es como lo que está aquí en la mitad con esta banda como de color verdecito que tengo ahí, porque son cosas que dependen unos momentos de que esté seco y unos momentos de que esté húmedo, pero también de que pueden cambiar su dinámica o irse a ciertos momentos que son profundamente secos o a momentos profundamente húmedos, pero tienen además los sensores, la capacidad, la genética, la adaptación para soportar esos momentos en extremo y los momentos de cambio, que también son supremamente interesantes porque detonan muchas válvulas de comportamiento, liberación de nutrientes, cambios de temperatura, disposición de nutrientes, en fin, ¿cierto? O sea, toda esa vida ya se controla, repito, insisto, además con esas bombas que son consumo, producción y descomposición, que es lo que contiene el metabolismo completo de la ciénaga en todo su año, y vuelve y recicla, y vuelve y empieza. Bueno, hay una cosa que nos ha pasado pues como al seguir progresando los años. Y esto pues ha sido un trabajo que tengo que decir puntualmente que fue muy invitado con nuestra adherencia o la invitación que Ana Carolina Santos nos hizo hace mucho tiempo a pensar cómo estábamos por nodos regionales trabajando en ciertas cosas ambientales
en los ecosistemas acuáticos que eran vistos desde diferentes escalas. Entonces, este tema de Ayapel también me conectó muchísimo porque yo soy de una formación muy acá. O sea, yo trabajo con cosas que son acá pequeñitas en el microscopio. Pero es imposible visitar estos ambientes y tú no hacerte en mil preguntas. O sea, cautivarte también por lo que estás mirando, pero empezar a armar tu propia historia con lo que escuchas, con lo que colectas de otras personas que tienen especialidades, a caminar hacia estas escalas que son más grandes. Y aquí hay un tema muy profundo en ecohidrología y en ecohidráulica. Así que este tema de trabajar en los humedales y trabajar en Ayapel dentro de la Mojana, como que te ayuda a abrir muchísimo la mente y a tener como las ganas de adherirte a cómo vas a generar tu propia velocidad, cómo vas a encontrar tu lugar para que en la vía en la que sigas haciendo la pequeña dimensión del conocimiento que tienes, que es muy pequeñita. Una, cuando te enfrentas a este prototipo de ambientes, puedes ir escalando y mejorando tu resolución propia y entender cómo ser útil de apoyo, cómo ser útil simplemente escuchando, cómo ayudar a unir los esfuerzos de otras personas que inclusive tú ahí no tengas nada que hacer, pero que tú entiendes que hay algo que tiene que avanzar para que esa bolita de nieve siga creciendo y llegue hacia ti, hasta la posición en la que tú estás. Entonces, en ese camino también nos damos cuenta que Ayapel, como muchos humedales, tienen obviamente acoplado una dinámica que viene por nuestra presencia, las comunidades, los seres humanos allá. Y además de eso te empiezas a preguntar cómo viven, quién vive, cómo lo interpretan, porque finalmente pues también claro está que la forma en la que a nivel de gestión y de planificación estos ambientes empiezan a capturar la atención del gobierno, el ancla es que sean estudiados para la gente y por la gente. Cuando asimismo la academia está recibiendo el impacto de llevar a cabo una acción que también es una acción del Estado, de recuperar un montón de cosas que hemos hecho mal durante muchos años o que no hemos reconocido durante muchos años y que también es competencia de nosotros capturarla para tratar de trabajar integralmente en esos ambientes. Entonces, ahí viene pues obviamente este circuito de la entrada de las líneas de sistemas socioecológicos. Es algo que pega muy bien para trabajar también con humedales, es algo en lo que hemos tratado también de transitar porque pues simplemente son ambientes donde interaccionan diferentes ondas de vida, diferentes expresiones volumétricas, no solamente de energía y metabolismo natural, sino también de los componentes o las detonaciones que hace la presencia de las actividades del uso del suelo y de la cultura de la gente. Y también no solo de la cultura local, sino de las ondas o de la radiación que tiene las personas que no vivimos allá y que las vamos a estudiar o vamos a visitarlas por turismo o vamos y compramos predios allá. Esa es otra radiación interesante que termina haciéndose presente cuando conoces o pasas por un sistema como el de Ayapel. Entonces, pues para eso lo que hay que hacer es sentirse muy afortunado porque hay mucha gente en el camino, muy buenas personas que hacen cosas distintas, saben de cosas distintas, son apasionadas por temas muy complementarios para poder entender estos sistemas. Entonces, en eso es en lo que trabajamos y nos falta, pero muchísimo. Cada vez que vamos allá, pelo, cada vez que hacemos una cosa nueva, desde el 2004, que por lo menos yo conocí la Ciénaga, no hemos parado de ahondar esfuerzos y de tocarle la puerta a mucha gente para entender nuevos elementos. Bueno, Ayapel hace parte del sistema de humedales que se ubica pues como en la cuenca del Magdalena Cauca. Hace parte de ese circuito azul, ramificado, virtuoso, con tantas frutas, flores y ramales ahí. Pues en términos acuáticos, un árbol muy frondoso de agua, que es lo que tenemos ahí. Pues acá en esta imagen de Sentinel vemos un cuerpo de agua principal ubicado en el departamento de Córdoba,
después de que pasas la apartada en ese límite entre Antioquia y Córdoba, que eso muchas veces nos dijeron que por qué los de la de Antioquia iban tanto a él, y ahorita pues tal vez ustedes sepan la historia, pero ahorita lo vamos a puntualizar también. Y pues lo que vemos acá es un espejo de agua principal, pero claro, todos estos vértices y estas ramificaciones laterales que son bifurcaciones de energía. Por acá vemos el río San Jorge, que era la explicación que siempre tenemos de los humedales, alimentando junto con todos estos caños y la formación de estas pequeñas ciénagas satélites alrededor de la ciénaga principal. Todo este complejo se denomina el complejo principal del sistema humedal de Ayapel. Hay muchas formas allá, muchas conjeturas de polígonos institucionales. Ahora la ciénaga tiene un polígono o una cantidad de área que es sistema Ramsar. También existe un distrito regional de manejo integrado. Hay mucha dinámica, no solamente en el año, no solamente con el uso del suelo, lo económico y lo ambiental, sino también en la marcación institucional de lo que es la ciénaga. Eso ha traído también muchas cosas interesantes. Bueno, la historia es así. Pues nosotros arrancamos como en el año, pues yo arranqué en este año, pero la Universidad de Antioquia ya venía años atrás trabajando en la ciénaga, en unos proyectos que tuvieron que ver con el impacto de minería, a eso de 1989, 1990. Después en el año 2004 se hizo un proyecto que se llamaba la relación río-ciénaga y ahí yo conocí la ciénaga. Y después, posteriormente, hicimos muchas caracterizaciones físico-bióticas, participamos en el plan de manejo ambiental y después también participamos en la declaración de sistema como sistema Ramsar. Este video que está corriendo acá en la diapositiva, pues esa es la primera cosa que te pasa cuando vas para allá. Entonces es un cuerpo de agua que a veces miras para el frente y no ves el horizonte, ves pura agua, así como cuando uno dice cuando voy para el mar, sí, se parece a veces cuando vas para el mar, pero un mar que es turbio y con mucha vegetación diferencial. Pero también hay un tema que se hace muy presente y es el tema de las aves. Y te empiezas a preguntar por qué tantas aves, por qué tanto pato cuchara, por qué tanta chavarría, por qué tanto gallito cienaguero. Y esa es una cosa que te conecta muchísimo porque te empieza a explicar un ornitólogo, este es migratorio de esta época, esto hace esto, este come esto, y tú empiezas como a hacer una red neuronal en tu acercamiento tan básico y tan sencillo que lo único que empiezas a sentir es esto es bien complejo, bien. Es muy hermoso, es muy imponente, pero al mismo tiempo es muy delicado interpretarlo porque tiene demasiadas conexiones. Entonces, eso es, no hay Yapel y la conocen, entonces te dicen, no, hay un río y está la población y están todos los usos del suelo y están unas ciénagas satélites y hay parches de vegetación acuática que se mueven durante la época del año, pero también dependiendo de cómo el río San Jorge esté crecido. Y te cuento que además cuando llueve y estamos en fenómeno de la Niña, el Cauca también se puede meter por cierta área y todo eso está ahí. Entonces tú la conoces y vas entrando y empiezas a hacer como tus labores. Ahorita les voy a contar cuáles eran como mis labores específicas en ese tiempo, en el 2004 hasta el 2000, yo creo que unos 10 o 15 años hacia adelante. Y tú tienes un plan y empiezas a diseñar un monitoreo o un seguimiento o algo específico y tú crees que la empiezas a entender. En esta fotografía vemos, por ejemplo, el color del agua acá es muy diferente. Miren que esta coloración acá es distinta, esta es distinta, esta es distinta. Y aquí hay una pequeña área terrestre, pero claramente esa área terrestre apenas se inunde. ¿Será que se juntan esos colores? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y finalmente todo eso acá en la mitad. Entonces, tú tienes un plan y crees que con ese plan de diseño o con lo que tú estás yendo a medir, la vas a ir entendiendo. Y está bien que uno crea eso, simplemente que es que nos desborda la escala de intención o la intención de escala. Creo yo que es mejor que lo diga así, porque el tema es la escala.
El tema es la escala espacial y temporal. Entonces después tú sigues yendo alrededor de los años y lo que empiezas es a reflexionar. Porque cada vez que la visitas te vas dando cuenta que hay muchas cosas. Minería, ganadería, el tema de los diques, el tema de los prediales, porque esto es obviamente un tema de quien tiene el territorio y arma sus propias decisiones y cómo eso además confluye con el tema de la adaptación ambiental a las épocas que son, a los años que son muy secos o a los años que nos traen fenómenos niña con tanta lluvia, como pasó en el año 2010. Sé que ese tema lo han tratado acá con las rompientes, etcétera. Entonces, la vas reflexionando cada vez que vas y esto es que les estoy hablando que si fue desde el 2004, ¿cierto? Ya llevamos 20 años yendo intermitentemente. Yo la vez que he dejado de ir a Yapel ha sido creo que 2 años, pero siempre digo hay que volver. Entonces, por eso este ítem que dice volvería una y otra vez, porque cada vez que vamos entendemos un pedacito de la historia, nos volvemos a replantear como lo hacíamos antes y continuamos con más gente, con mirada de la comunidad, con mirada de otros colegas y tratándonos de concentrar en algo que lo podamos observar con calma, que lo podamos unir a la historia. Y por eso lo bacano del seminario, que yo creo que es que el seminario se está volviendo como un libro de capítulos, donde las personas que estamos interesadas en esto, si buscamos un capítulo, ya tenemos una voz de alguien que nos ha dicho lo que pasa allá y cómo lo ha visualizado. Entonces, yo les diría que la ciénaga, sí, claro, primero la conoces, te haces muchas preguntas con el simple ánimo, con un inocente ánimo de decir, la voy a conocer, pero hay que empezar por algún lado. Después me pasó que creíamos que la íbamos entendiendo en momentos y observaciones breves. No, pues es que logísticamente y en términos humanos a ti te da para ir a hacer unos X cantidad de viajes y además cuando tienes finanzas. Pero con calma te vas dando cuenta que simplemente tienes que ir muchas veces y incluso en años que son niños y en años que son niñas, entender otras cosas que no las vas a ver en un año regular. La tienes que reflexionar, hay que respirar porque hay una dimensión espacial temporal, territorial y además institucional que juega un rol con lo que también hidrológicamente es la ciénaga. Entonces, ese tema de reflexionarla y irte dando cuenta cómo unir las historias se te va volviendo muy importante. Y como les decía, lo último, volvería una y otra vez. Y volvería involucrando siempre, siempre a lo que me reporta la comunidad de la Ciénaga, a intercambiar con ellos, a tomarme un espacio con calma para reflexionar sobre mis preguntas y también obviamente lo otro que hay que hacer una y otra vez cuando la volvamos a visitar es sumando constantemente colegas que nos complementen. Eso es necesario para poder acercarse a la Ciénaga. Bueno, ahora vamos a ver como un pequeño, vamos a ver como un pequeño, volverse a unir, perdón, que es que me salí por acá. La cámara, vamos a ver como un pequeño, un esquema cronológico de lo que me pasó en los tiempos en los que fui y como de lo que me di cuenta. Es que ya empecé a estar pendiente de la hora. Entonces, entonces en el año 2004, yo vi que, que habíamos muchas personas tratando de hacernos varias preguntas de aspectos hidrológicos, hidráulicos, físicos, biológicos. Y aquí donde ven este circulito verde, estaba yo. Yo estaba tomando muestras de fitoplancton. Muestras de fitoplancton, pero obvio, ¿dónde se tomaban las muestras de fitoplancton? Donde todos los demás estaban midiendo físico-química o asuntos hidráulicos, asuntos hidrológicos, en fin. Y empecé a entender ese tema de que había que ir en varios momentos del año porque la ciénaga decía, bueno, es como cuando te dicen, ahora que le dicen a uno, bueno, una foto. Y entonces la foto, sonriendo, es que con una pose loca, que pues eso de las poses locas parece muy charro. Pero el asunto es
que íbamos, eran momentos a tomar fotografías de como detente y tomo y capturo este momento y voy haciendo una historia. Pero en ese entonces, en el 2004, ese proyecto de relación Río Ciénaga con la universidad estaba haciendo esto. Había mucha gente trabajando, peces, aves, biota acuática de diferente tipo. En esa oportunidad no teníamos tanta gente de vegetación terrestre, ahorita les voy a contar cuando los unimos, pero habíamos muchos, un ejército como locos midiendo cada cosita que estaba biofísica en el ambiente. Este era un proyecto de caracterización. Aquí está, por ejemplo, en la diapositiva. Ay, veo que no está corriendo la diapositiva. Jorge, no está cambiando la diapositiva, ¿cierto? Oh, sí se ve, o sea, ahorita está la de fitoplancton, pero ahorita pasó, ahora ya se ve una de... Listo, listo. Ah, Dale. De con unos bichos. Listo, sí, bueno. profesor Álvarez. Sí, ya, es que estoy siguiéndola en el celular. Entonces, eh, miren, esta fotografía que está a la derecha, eso es con lo que yo trabajo. Bueno, con lo que yo trabajo. Ya no sé si agua o agua. Bueno, entonces, estas fotos son de fitoplancton y el fitoplancton tiene diferentes formas de expresar su vida. Todas las formas biológicas lo que hacen es resolver cómo van a conseguir comida, cómo van a evadir la muerte y cómo se van a relacionar con el mundo externo. Eso es lo que hacemos todos los seres vivos. Y estas algas también. Entonces yo lo que hacía era ir y ver los patrones morfométricos para interpretar cómo evaden la mezcla, cómo evaden tan alta temperatura, cómo evaden esa turbidez tan alta que hay en ese ambiente, para yo usar el grupo como un verificador y poderlo anclar a la relación con las variables ambientales. Eso lo hacía yo y iba con todo el equipo, que les mostré ahorita que hacían otro número de cosas en diferentes momentos del año. Pero vuelvo a lo mismo, es muy difícil que tú te concentres o trates de interpretar un grupo biológico en este escenario si no tienes un montón de otra información que va llegando a ti, por el equipo, por las muestras, por toda la otra cantidad de gente que está haciendo cosas. El tema es que las aguas altas y las aguas bajas detonan un estrés enorme en el ambiente lumínico de la ciénaga, por el tema del arrastre de sedimentos, porque es un ambiente somero y porque naturalmente estas aguas pues transparentes no son. La profundidad cambia, la transparencia cambia. Miren acá como ese simbologismo, ya habíamos, yo creo que mucha gente también ha hablado sobre este tema de cómo se expande el espejo de agua en la época, cómo se contrae en las aguas bajas. El tema de la transparencia de todas las variables ayudan un poquito. Tienes que tomar todas las variables y rescatar de ellas qué te van diciendo, cuando aumenta la transparencia, cuando disminuye la transparencia, porque sabemos que eso tiene que ver mucho con cómo entra la luz y cómo también influye el calor. Eso repercute en la concentración de los gases y eso repercute en el comportamiento de los nutrientes, de la calidad del agua. Entonces, esa historia la hacíamos yendo a varias estaciones en diferentes momentos del año. Esos proyectos de caracterización físico-química los tuvimos vivos, yo creo que alrededor de casi 6 años. Y ya después nos pusimos de acuerdo con otras personas que iban al sistema para poder colectar los datos. Nosotros abríamos el portal de datos del proyecto y nos poníamos de acuerdo con otros grupos que en ese año sí tenían financiación y podían seguir yendo a visitar el ambiente. Esta es una gráfica del comportamiento de la conductividad y los sólidos disueltos. Ustedes ven en algunas puntas, obviamente entre febrero y abril, que es la época seca, pues como clásica para esa región, donde aumenta muchísimo la concentración de sólidos disueltos, pero aquí empiezan a pasar cosas interesantes. Parámetros como la conductividad, nunca pasaban de 100 microsieverts por centímetro. Parámetros como el pH en diferentes momentos del año, nunca, siempre se mueve más o menos entre 7 y 8. Inclusive estos parámetros no solamente miden en el agua, sino que también midiéndolos en la zona de transición acuático terrestre nos dábamos cuenta que no varían mucho
Y entonces tú te empiezas a preguntar, pero ¿cómo así si esto cambia todo el año y es tan loco en sus cambios, inclusive en los cambios de 24 horas? Porque hay variables que se muestran tan sólidas, pues con una varianza de cambio entre años y momentos y espacios que es muy bajita. Eso nos llamó mucho la atención y sabíamos que era un efecto del monitoreo, de los lugares donde estábamos yendo. Entonces, pero ojo que acá en estas gráficas que les estoy mostrando hay metidos caños, hay metidas ciénagas, satélites, está metido el cuerpo de agua principal. Y eso quiere decir que la ciénaga tiene un poder de amortiguación enorme. Eso a mí me asombraba muchísimo porque, por ejemplo, las épocas que son de mayo, junio, ahora miremos esta gráfica de los nutrientes, miren acá entre abril y junio, inclusive ustedes pueden ver que empiezan estas ondas de estas barritas a subir y a bajar. La concentración de los nutrientes, además, en la ciénaga de Ayapel es muy baja, es propia de ambientes oligotróficos. Entonces, si tú vas a escribir un párrafo, tú terminas diciendo que ese ambiente es un ambiente oligotrófico y que eso ya no tiene problema en eutroficarse. Que no, vea, usted cierra cualquier caño allá o usted permite que una frontera ganadera se le expanda más y esa ciénaga está así a un micrómetro de salírsele de su propio autocontrol. Entonces, habían variables que yo decía, mira, esto como se resiste a salir yo no le voy a decir equilibrio, pero como de sus estándares de funcionamiento saludables, a pesar de toda la detonación de actividades que hay acá presentes. Y eso también nos lo demostraban mucho los nutrientes. Yo sí lo que les puedo decir es que por lo menos en este sistema, la zona, el momento más móvil es esa zona de transición de lluvias de abril a junio. Cuando se hace primer pliegue de lluvias durante el año, hay un reseteo en la ciénaga tenaz. Y eso dura aproximadamente, yo me atrevería a decir que esa vaina dura casi un mes porque ya después el agua sigue entrando y hay como un proceso que se estabiliza. Es como esa descomposición de materia orgánica que está en el suelo y que recibe el primer subsidio de agua mientras va terminando de entrar el agua. Ese primer disparo de agua en mojar la tierra y subsanar y descomponer lo que hay allí es como muy importante. Vuelvo e insisto, la concentración de los nutrientes en la ciénaga es muy baja en general, siempre nos muestra asuntos oligo o mesotróficos. Eso lo tuvimos analizado por medio de diferentes índices de nutrientes, por medio de varias expresiones de nutrientes inorgánicos, de nitrógeno, de fósforo, pero no es que la ciénaga esté con baja concentración de nutrientes, es que los mueve tan rápido independientemente del momento, porque hay un momento en que los coloca en un cajón, entonces los lleva para el sedimento. Ah, bueno, no, en este momento los voy a llevar otra vez por la columna de agua. Los disperso rápidamente por el viento o en la zona franca del encuentro entre el caño y el espejo de agua principal. Entonces, es el tema de cómo tenemos adaptado el diseño para eso. Si me preguntan con respecto a eso, yo esperaría como el momento otra vez de encontrarnos con alguien que haga una modelación de nutrientes para que nos diga cómo con el viaje hidrológico, los sedimentos y la conexión a nivel de hidrología, en realidad podemos sacar conclusiones sobre ellos. Pero sí me sorprende tácitamente que se mantengan de todas maneras en un nivel que es que no termina pasándose del límite a pesar de todo el estrés lateral que tiene la ciénaga. Aquí hay una gráfica de la clorofila A como indicador de varios sistemas de humedales del país, algunos de la Amazonía y otros andinos, y miren la ciénaga de Ayapel. Tiene una concentración de clorofila A de microgramos por litro que es muy baja, propia de ambientes oligotróficos. Además, porque la vida, si yo hago fotosíntesis y yo vivo en ese charco, mi vida es muy dura, es muy estresante porque literalmente lo que está pasando ahí a nivel de radiación, a nivel de movimiento, es muy fuerte. Vivir allá no es fácil. Yo por eso mi fitoplancton lo quería mucho porque me parecían súper guerreros defenderse allá, al igual que peces, los insectos y todas las formas de vida, porque es un ambiente bastante estresante.
Bueno, después de ese tiempo, de que estuvimos casi más de 10 años, aquí van 2004, un montón de tiempo, casi 15 años hacia adelante empezamos a entrar en otra onda y es analizar el suelo. Estuvimos mucho tiempo concentrados en el agua. Si me preguntan qué pasó, pues lo que pasa, los proyectos, la prioridad, la plata que alcanzaba, la gente que estaba disponible. Nosotros trabajamos con estudiantes y ellos terminan su ciclo y se van. Es natural, es decir, avanzar allá al ritmo que uno quisiera no es fácil, no es fácil. Además, porque cada vez que vas te encuentras con la otra dimensión social y de uso del suelo. Y es como si dijeras, yo creo que lo que hice hace 5 años ya no sirve de nada. Después pasas ese momento, te calmas, yo por eso le puse ese título a la charla, te calmas y otra vez empiezas a decir, no, vea, tranquilo que ahí tiene ese dato, siga unando datos y espérese que su conclusión la va a ir sacando a medida que visite más veces el sistema. Entonces se hicieron análisis de concentraciones de metales pesados porque hay un riesgo ecológico allá por la minería que está presente. Eh, Había que entender primero dónde se concentran esos metales, dónde a pesar de estar cerca no se concentran y por qué, porque eso también pasa. Hay otros lugares donde no, donde la concentración de los metales no tiene una biomagnificación o no tiene una acumulación tan ardua como en otros sistemas de la ciénaga. Hicimos también estudios y no sé, aquí apareció el mangle por primera vez como en esta historia. Ya nos veníamos preguntando por él hacía unos años, ahí inmediatos entre el 2014 y el 2018, después de que Nana había hecho el análisis de los metales pesados. Y es que hubo, después del 2010 con la inundación, una muerte masiva de mangle, porque el mangle necesita cierto control de fase aérea para no morirse. Ellos sí están habituados, el Cimmeria paniculata, desde el cual les estoy hablando, necesitan cierta franja de aire y unas oscilaciones de nivel para no morirse, pero el árbol también se puede ahogar. Se ahogan en el 2010 y nos vamos nosotros en el 2018 a rescatar unas raíces de esos mangles, de los que quedaban vivos y de algunos que habían muerto, y les tomamos muestras para entender si ahí se había acumulado mercurio. Y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente pasa, pero el tema después de que tienes una inundación es que Nana nos decía en sus análisis sedimentarios, en estos de acá, parece que la ciénaga se hubiera volteado, pues que las capas de abajo de sedimento hubieran migrado hacia arriba. Y seguramente que sí, porque la onda de fuerza hidráulica de la entrada del agua había hecho eso. Y eso que el control operativo tenía a nivel de biodiversidad y a nivel de conectividad. Hágale, pues, mire a ver cómo va a responder eso cuando no tienes datos del momento pasado, del presente y de lo que se viene. Entonces, yo creo que eso es lo que constantemente pasa cuando vas allá, que tienes muchas preguntas, que comienzas con ellas, no es que se queden en el aire. Yo lo que pienso es que las vamos hilando, pero a una velocidad con mayor prudencia para tener en cuenta de verdad qué es todo lo que hay que mirar y en qué momentos habría que detallar. De todas maneras, hay algo aquí muy importante y es que la hidrología sí marca muchísimo una puerta de entrada para poder comprender muchas cosas. Bueno, en ese mismo tiempo, cuando nos metimos con el suelo y estábamos explorando qué era lo que había pasado con el paniculata, con el mangle, apareció esta tesis que era de análisis de composición de vegetación de ribera. Imagínense, habían pasado ya casi, y ahí casi estábamos rodando los 18 o 20 años y nosotros no habíamos saltado de la lancha, pues no nos habíamos ido para la vegetación terrestre. Se habían hecho unas aproximaciones, pero muy someritas. Y este trabajo de Edwin Mora, aquí también pongo pues como a rodar este video, eh, te hacía pensar de que sí, la vegetación de ribera es supremamente compleja porque es una vegetación semiacuática. Y para entender eso tuvimos que hablarnos mucho más con la gente.
habíamos empezado, yo no sé en qué momento los que vamos a hacer solo lignología, nos damos cuenta de que, oiga, usted a qué horas es que va a empezar a hablar con la gente de lo que está observando acá, porque usted no lo va a poder complementar, sino habla con la gente. Pero este trabajo demostró mucho eso, porque la gente conoce con sus nombres populares sus plantas, la gente entiende qué es lo que hay que mirar cuando brotan, cuando se mueren, cuando protegen, cuando se vuelven un bucle como un reactor en la descomposición y le entregan nutrientes a la ciénaga y eso influencia a los peces, influencia otra cantidad de cosas que ellos necesitan, que ellos observan para poder tomar sus decisiones locales, porque ellos sí saben vivir conforme a la ciénaga empieza a mostrarles sus sensores, porque ellos los conocen por estar allá constantemente. En ese camino también en el 2018 aparece una tesis con Jacobo Campuzano. Yo valoro mucho la tesis de Jacobo porque Jacobo reunió muchas cosas de todo lo que habíamos hecho antes y porque Jacobo hizo un ejercicio de delimitación de actitud de áreas para restauración, recuperación o conservación de la ciénaga versus el uso del suelo que tenía la ciénaga y la situación predial. En su momento, pues a mí me parece que el trabajo de Jacobo no lo explotamos lo suficiente, pero qué gran utilidad que tuvo ese trabajo, porque además fue la primera vez que estábamos pensando en combinar una gran cantidad de cosas que estaban sucediendo allá. Y esto es muy importante porque cuando tú vas a hacer planificación y gestión, usted no puede hacer en todas las zonas lo mismo, porque las áreas no tienen la misma actitud para que despliegues un operativo a nivel del propósito que tú quieras. Es que por eso es que a uno le preguntan con qué propósito vas a hacer la restauración. Porque esa zona es simplemente para conservación. Eso es muy necesario. Y cuando usted le mete el predial a eso, usted se sale de la historia bonita de estar solamente mirando lo natural y se encuentra con la realidad social. Porque es que si tú tienes unos ganaderos, o en este caso ya unos bufaleros, o unos agricultores de gran extensión que son dueños de alta cantidad de hectáreas, incluso tienes que hacer acuerdos con ellos para saber si ese plan de gestión y planificación sí va a dar resultado. Entonces, a eso además le tienes que cruzar esa capa de datos que es la situación predial. Bueno, en ese camino también pudimos adelantar asuntos que tenían que ver con la designación Ramsar. Aquí está Tati. Yo traté de ponerles fotos como de las personas que fueron las que llevaron la bandera con cada uno de esos estudios y estábamos ahí con ellos apoyándolos y viviendo como el momento y siguiendo aprendiendo. Tati llenó la ficha FIR, que es la ficha para la Convención Internacional de Humedales Ramsar, para presentar a la Ciénaga de Ayapel. Y ahorita seguramente podremos hablar de la pregunta que me tocó escuchar tantas veces, ¿y eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. Y yo respiraba y yo decía, no se trata de pelear, a veces hay que guardar silencio o hay que decir, esperemos que sí sirva y algún día sí poderle mostrar a la gente eso para qué sirve. Y sí sirve. Pues se hizo como ese levantamiento de información. Hoy en día 54.317 hectáreas están en ese sistema convencional de humedales. El 2 de febrero del 2018, aquí está Álvaro, que participó en el discurso que se hace allá, pues el día de los humedales. Espérenme que estoy conectando al computador. Y ahí aparecen pues todos los agentes, los institucionales, todo el mundo entendiendo eso qué significa, ahora qué significa que vamos a hacer Ramsar, etcétera. Y por aquí está la fotografía de Oscar Manrique. Oscar Manrique trabaja en el ministerio, es el delegado designado para las figuras de conservación, pues para presentar los Ramsar de Colombia hacia afuera. Recuerden que Ramsar es un humedal de manejo sostenible de importancia internacional. No me acuerdo ahora cuántos humedales tenemos acá en Colombia, creo que van 15, no estoy segura. De pronto ahorita alguien me lo confirma. Pero en el 2018 entró a Ayapel
Y entró gracias a toda la información que había levantada en Ayapel, no solamente por la Universidad de Antioquia, aquí había mucha gente trabajando en Ayapel ya, porque se volvió un sitio donde sabíamos que podíamos ir a trabajar y a ver muchas cosas. Entonces eso fue muy útil para ese momento. Bueno, y recientemente, ya como para entrar como en la última parte de la charla, recientemente lo que hicimos fue que nos dimos cuenta que había toda esa detonación de cosas allá y gracias a que apareció en el plano alguien con quien nos podíamos apoyar, que fue Lina Berrués, es una profe que trabaja acá en la universidad y esta profe trabaja a su vez con Clara Villegas, que trabaja en la Nacional y son profes de las líneas de servicios ecosistémicos. Seguramente habrá otros profesionales en el país, pero era lo que teníamos acá cerquita y teníamos y son muy buenas. Pues supimos que teníamos que dar un paso más y hacer un modelo sociohidrológico de la ciénaga. En ese entonces, pues se hizo este trabajo gracias a Sergio Erazo. Por aquí está Sergio, aquí está el Serchis, acá está Diana y esta es Lina Berruet. Y nos dimos cuenta que teníamos que además usar unos sistemas matemáticos o estadísticos operacionales que jugaran con varias probabilidades. ¿Qué pasa cuando es como si tuvieras una consola grande de juegos? ¿Y qué pasa cuando activas esto y esto y esto y esto? Y si quitas esto, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué empieza a pasar con el balance, además de hidrológico, social y ecológico del sistema? ¿Qué es lo que pones en desgaste o qué es lo que le pasa la capacidad de carga que se te empieza a armar un semáforo rojo en otro lugar? De eso se trató el trabajo de Sergio y pues nos dio también como otra visión de acercamiento a estos sistemas. Y recientemente en el año 2021 hicimos un proyecto que se llamaba Zona de Transición Acuático Terrestre. Entonces ustedes tal vez se estarán preguntando, no, pero hicieron esto, lo otro, brincaban de una sopa a la otra. Sí, pero a mí no me da pena decirlo. Pero no era una sopa, o sea, así como cuando uno dice, yo entiendo mi desorden. Bueno, yo creo que eso era lo que nos pasaba, porque lo que íbamos percibiendo era que teníamos que tener activadas varias válvulas de observación. Lo del tema de la ordenación del territorio, las necesidades de las comunidades, lo que ellos nos podían venir a decir sobre cómo se comportaba su uso del suelo, el tema de gestión del riesgo cuando hay esas sequías, esas inundaciones, mejor dicho, eso me parece una cosa tremenda, eso hay que hacerlo además con los geomorfólogos y obviamente con los hidrólogos, pero también con la institución. Y en ese entonces, la partecita que nosotros podíamos poner en el ajedrez junto con otra gente que estaba trabajando, venga, concentrémonos un poquito en este tema, en cómo circula el agua y cómo toca la tierra. Entonces, para eso, nos unimos con la Universidad Católica de Oriente, el grupo de estudios florísticos, que es comandado por el profesor Mario Quijano. Tuvimos un grupo de estudiantes fantástico, agrónomos, ingenieros ambientales, unos botánicos tremendos, y cuando a ti se te abre el portal botánico, usted sí que dice, estoy en Marte, porque todas las cosas que te dicen las plantas. Entonces, de eso trataba este proyecto. ¿Cómo hago yo, sabiendo que yo no puedo estar en la ciénaga constantemente? Ojalá estuviera ya metida con una cámara a las 24 horas en el multiespacio, pero no puedo. ¿Cómo hago para buscarme un elemento que me hable de lo que pasó unos meses antes, de lo que está pasando ahora y de lo que el sistema se está preparando, porque hay unos sensores ya activados para lo que se viene? Y nos dimos cuenta que un elemento que nos podía representar eso eran las plantas acuáticas o semiacuáticas que estaban justamente en este plano inundable de transición acuático-terrestre. Y si usted quiere todavía entrar en el mundo extraterrestre o intraterrestre de las plantas, váyase a las semillas, tremendas, porque ellas tienen toda la información para decirte cuál es el momento de dormir, cuál es el momento de esperar, cuál es el momento de florecer,
cuál es el momento de generar energía, cuál es el momento de decirle a mis vecinas, váyase de aquí que voy yo. Es tremendo. Entonces exploramos eso. Aquí está como parte del equipo que hizo ese trabajo, Álvaro acompañándonos en todo ese trabajo. Fue maravilloso porque tener a alguien que siempre te esté involucrando con la discusión hidrológica y estar observando eso biológico pues era un lujo. Eso yo se los recomiendo a todos los que trabajen desde situaciones biológicas, que siempre traten de tener a alguien que tenga esa dimensión ahí para que no te pierdas mucho. Aquí están viendo en el video esas zonas que nos estábamos preguntando. Arrancas en el espejo de agua, sigues por la zona de transición e inclusive tenías que explorar también esta zona donde termina el video, que es la terrestre, porque es hasta ahí en algún momento llega el agua. Y entonces, pues, ¿qué éramos? Éramos mirando esas plantas, los botánicos dándonos tantos detalles de su floración, de sus semillas, de la capacidad que tienen, o sea, de todo lo que hay allí guardado que te abre. En este momento la ciénaga está pasando por un momento de amortiguación a nivel de radiación. En este momento la ciénaga está pasando tal vez por un momento de amortiguación orgánica. Claro, porque cuando exploras estas plantas, te das cuenta que ellas dicen un sinnúmero de cosas. Cómo soportan la sequía, estas son plantas acuáticas, cómo soportan. Miren acá, el tema es que estas plantas, miren acá, estas hojas ya están completamente asentaditas en el agua, porque son plantas emergentes que flotan, pero miren en la época seca la decisión fisiológica que toman esas hojas volviéndose hacia arriba, como inclinando su sistema foliar, porque están ahí resolviendo el tema de la humedad mientras llega completamente el pulso de la inundación. Y tantos innúmeros de cosas que dicen ellas para sus sistemas de boyas, para sus sistemas fisiológicos de intercambio de gases, para su consecución de nutrientes. El tema de la floración es una cosa absolutamente hermosa, de qué es lo que hacen las flores, cuál es su sistema de dispersión. Hay flores que pueden soportar inmersas, arman una cápsula de aire para proteger el polen. Es una cosa absurdamente maravillosa. Entonces, eso me conectó otra vez con esa cosa biológica profunda de cómo se ordena el sistema para entender qué fue lo que pasó antes, que estabas allí preparándote, qué tienes activado ahora y para qué te estás, en qué estás metiendo en tu morral, que ya tienes los sensores para saber que viene la inundación completa o que viene la sequía completa, y tomas una decisión fisiológicamente. Eso se le puede preguntar a las plantas. Entonces, acá vemos este video, me lo regaló Juan Pablo Cerna, y es que estás ahí en el agua y la cámara sube y te das cuenta que estás sumergido y tienes ese otro control, ese panel acuático al frente, y entonces te das cuenta que asertivamente un sistema que te puede hablar muy bien de lo que está pasando allá, definitivamente sí son las plantas. Yo sé que deben haber muchos, pero las plantas acuáticas nos revelaron mucha información. Nos preguntábamos, seguramente también quedaron muchas dudas, pero en este sistema de monitoreo tienes es que encargarte de focalizarte entre la parte acuática y la parte que sigue completamente cercana a esa parte acuática, que es esa zona inundable. Hicimos varios ensayos de varias cosas, ver qué respondía, qué no solamente mirar las plantas, sino también la caracterización físico-química. Obviamente también disfrutar de hacernos esas preguntas y reírnos de nuestra propia ignorancia, de entender que la ciénaga nos está invitando no a que nos enloquezcamos, sino a que la disfrutemos y a tener el ánimo de seguir yendo a visitarla para seguir respondiendo el hilo conductor de esas preguntas. Con respecto a este proyecto, pues fuimos en épocas secas, en épocas de lluvias. Los botánicos nos ayudaron a entender qué plantas emergentes, sumergidas, con diferentes tipos de adaptación existían. Se colectaron semillas de esas plantas para poder entender cómo es su ciclo de vida y sus sensores se activan dependiendo del momento.
Aprendimos mucho de cómo este grupo hace las germinaciones. Esto abre una ventana para restauración acuática en humedales. Es otro cuento además porque la activación de las semillas se te activa es por una cantidad de combinaciones probabilísticas muy interesantes dependiendo de las características del suelo, de lo que te venga en la calidad del agua, pero también de la temperatura. Eh, y la información que hay en las semillas, que aquí están las semillas de algunas plantas acuáticas, como cuando las colectas en campo, pero el tema es de que cuando te vas a la semilla y la ves en fotografía, por eso yo les decía que si queríamos ver Marte, pues Marte se puede ver también, pero si lo quieres ver más cerquita, una de las formas de verlo es que vayas y le hagas el corte transversal a una semilla. Y cada una de estas capas te dice cómo, qué tipo de sustancias están activadas en la planta para resistir la sequía, para resistir la inundación, para capturar nutrientes, para evadir la herbivoría, para responderle a un estrés químico que puede ser por nutrientes, por metales pesados, porque la zona tiene muy poquita luz y vas a necesitar más luz. Y entonces acá empiezas a comprender que hay una adaptación tan infinita, un nivel de una escala tan fina que en ese momento yo decía, el fitoplancton en algún momento también servía para ver la ciénaga, porque hubo momentos en que yo me preguntaba, pero esto, ¿cómo lo combino? ¿Cómo ayuda a lo que otros están mirando? Y con el tiempo entonces sí te vas serenando y vas entendiendo que toda esa información es muy positiva para todas las conclusiones que estás sacando, porque que llegas a un punto en que puedes tener una información preciosa de cuáles son las variables ambientales que se te mueven en época seca y en época de lluvia que te detonan comportamiento de frutos, semillas, cuando se prepara la dispersión, cuando se prepara el descanso o la espera para el ciclo siguiente. Y eso es pues supremamente relevante para la restauración, para saber después de verdad qué es lo que vas a ir a hacer allá cuando te digan, venga, es que los humedales están llevados del carajo, entonces necesitamos, aquí está este proyecto de regalías, que es lo más loco del mundo, y entonces, ¿qué plan de gestión y planificación a nivel de restauración va a someter usted allá? Y usted ya sabe que no va a ser ni acacia, ni mango, ni un montón de árboles que la misma comunidad dice, yo no entiendo por qué me trajeron esto para acá y lo sembraron si eso se murió a los 3 meses. ¿Cierto? Que eso todavía lo siguen cantando muy bien las comunidades. Entonces yo creo que ahora hemos llegado a un punto donde nos hacemos otro tipo de preguntas. Seguimos siendo acá, o sea, nuestra cosa es levantar la mano y decir, venga, yo sé un poquito me gusta la ecología acuática, podemos armar un equipo, irnos para allá, que la gente sepa muy bien lo que está buscando, pero ya nos hacemos preguntas que son más complejas, ya no nos preguntamos simplemente por cosas botánicas, biológicas o ecológicas, sino que nos preguntamos, ¿será que hay una adaptación histórico-social y resiliencia y que la podemos detectar por la alternancia de la autonomía alimentaria? ¿Será que nos podemos preguntar a través del arte y la cultura cómo se apropian y se descifra la interacción de los movimientos, las oscilaciones de inundación y sequía en el agua? ¿Será que nos podemos preguntar si la geoquímica repercute en el comportamiento de las semillas nativas, que son muy importantes para la alternancia de la autonomía alimentaria? ¿Será que los roles ecosistémicos de las transformaciones sociales y de las relaciones que se dan allá con la gente posibilitan la adaptación biológica y ecológica? Miren, uno no llega ahí, yo no llego ahí fácil. Yo necesito hablar con mucha gente y mucho tiempo para llegar a esas cosas, pero ya hemos llegado ahí. Y una persona que nos invitó mucho como a ir limpiando ese camino, definitivamente en nuestro equipo fue Alvarito, yo sé que él está por ahí. Y el tema es que tú empiezas a entender que tienes que hacer un mandala, ¿cierto? Tienes que interpretar con los fenómenos de contracción y de expansión todo lo que se detona, porque finalmente lo que estamos viendo es un sistema con todas las potenciales vibraciones de energía allí.
y esas ondas de energía simplemente lo que hacen es que se pasan la bola y se desactivan o descansan. Y se desactivan unas y se activan otras nuevas y las antiguas se quedan ahí recirculando otra información, en fin. Entonces, creo que también la reflexión a la que hemos llegado en este momento es que la gente sí tiene mucha información para interpretar a la ciénaga y ellos saben muy bien adaptarse a los sensores de lo que pasa allá. El tema profundamente pasa por una injusticia social, es una injusticia en términos de apropiación del territorio, de los actores del territorio, de la capacidad técnica que tiene la institucionalidad, pero hay una información irreemplazable por parte de las comunidades porque sus modos de vida, sus formas de estar, cuando las cosas son estresantes, demuestran lo mismo que cuando le preguntas a los bichos cómo hacen. Es que nosotros también somos bichos y usted tiene la información para adaptarse a eso. Y yo creo que en esa prospección o en esa búsqueda de información de cómo es que ellos surten y vibran en conjunto con la ciénaga, porque yo puedo ir, tomar muchas muestras de diferentes grupos y preguntarle a los bichos muchas cosas, pero es que hay otros bichos también que nos pueden dar mucha información, que somos los humanos y los humanos que están allá. Pero la otra cosa que también quisiera decir es que esa información no se trata de ir a sacarla, yo creo que eso lo han dicho ya mucho acá, no, es que eso simplemente es una conversación como cuando tú la tienes con un amigo, como cuando tú la tienes con alguien a que tienes que respetar, porque es un tema multidireccional o bidireccional. Esa persona te está dando una información y tú le estás dando otra, así de sencillo, pero el reto pasa es como yo concierto ese encuentro y con qué fin y con qué disfraz me voy a hablar allá. Eso determina mucho la calidad y también las ganas de que tú encuentres un día una feliz señal de que la gente quiere seguir trabajando contigo y le apostarían y se atreverían a darte su confianza para que los presentes en programaciones de proyectos. Ayapel tiene muchas cosas, obviamente, en su cultura, en su dinámica, entonces a uno hay cosas que le parecen, ay, eso tan feo, eso tan desordenado, es que vea eso, pero es que eso hace parte de la dinámica y eso también hace parte del movimiento de la calidad ambiental de la ciénaga, porque hace parte del movimiento de la gente. Eh, esas interpretaciones poblacionales son viscerales para seguir caminando. Eh, Ayapel yo les diría que también es esto. Jorge, me avisa si esperen que me pase esta. Jorge, me A ver, avisas si está entrando el audio del video, porfa. bueno, yo te aviso. No ha sonado nada. No, Yo creo que toca es como descompartir y activar el audio y... bueno, no sé si podía activar el audio acá. Vean, ¿saben qué? Se los voy a pasar por aquí, porque si no quiero perder este momento. Denme un segundo. Este es un video de a ver si se los puedo poner por acá. Yo sé que ahí ya está saliendo el audio. Perdón que interrumpa así la presentación, pero no puedo dejar pasar esto. O la otra es, Neddy, si quieres, o sea, yo creo que si descompartes y luego vuelves a compartir, ahí debe salir alguna cosa de compartir el audio. Sí, es que me da susto que parece que cuando cambio la presentación, sí, voy a intentarlo hacer. Dale. Ay, espera, a ver.
Hoy. Ay, Dios. Dejar de compartir. Exacto, y ahí otra vez. Y mirar a ver dónde dice compartir audio por ahí. Sí. Ay, pero esto que le puso. Ay, no, Ney, por Dios, comemos de bien. Regálenme un momento. Y no sé qué se me hizo. Ay, Dios. Ok. Ya voy que tenía la pantalla. La pantalla. A ver, entonces aquí, pantalla completa. Yo creo que ¿Y no sale lo del audio por ahí en alguna parte? se nos fue el audio. No, no, o sea, ahí te Ah, escuchamos, ¿no? listo, Sí. ya. Esto ya va a aparecer. Pues ya estás compartiendo. Pero no se está escuchando nada, ¿cierto? Yo no veo, yo veo como la ventana infinita. Ya voy. Ay, yo Ay, sabía que poner este link iba a ser un desastre, pero lo vamos a lograr. Por favor, me van a tener paciencia porque necesito como expresarles lo siguiente. Vamos a ver si ahora. Copiar URL del video. Yo les voy a pedir un favor enorme porque no sé cómo solucionarlo acá. Les voy a mandar por el chat el audio, ahí lo estoy poniendo. Ábranlo y escuchen, ¿sí? Por favor. Yo voy a seguir aquí poniendo la diapositiva. ¿Quieres aprender Excel? Aprender a salir de datos así, sencillos. Bueno, me cuentan si ya están viendo, si ya están escuchando lo que yo quería que escucharan acá en vivo. Bueno, yo creo que ya de pronto les di espacio para que escucharan. Ese porro se llama Ayapel. Es un porro que aquí, esto es un video de la, no están viendo pantalla, ¿cierto, Jorge? sí, la pantalla se ve, o sea, se ve Ah, ahí, listo. pero no se ve la presentación. Ok. Se ve, dice Meet, se ve como la pestaña de Meet. Pero sí les llegó el link. Díganme que llegó el link, por favor. Sí llegó el link, yo lo abrí, pero me salió una propaganda de pelos.
Sí, no importa, díganle omitir a eso. Debe salir un video del porro Ayapel. Díganme que alguien lo pudo ver, por favor. Abran el micrófono y me cuentan. No, profe, solamente llegó el link del anuncio. Bueno, yo voy a tratarlo de solucionar ahorita. Volvamos a la presentación para que no perdamos más tiempo. Lo siento. Bueno, el asunto es que voy acá otra vez. La presentación ya está otra vez abierta, ¿cierto? Sí, ya se ve. Pero no está rodando. No, no las, o sea, sale vista no en pantalla completa, sino se ve ahí como en PowerPoint, como cuando uno trabaja en PowerPoint. Yo les prometo que me va a que extrañar. Ay, Dios. Dios. Vamos para acá. Nunca entendí por dónde es que se le da esa cosa de cambiar el sistema. Ahora sí vamos otra vez. Y ahora sí ya salió 61. Eso. Bueno, entonces les comento. Este video que hay acá, que ahorita se los mando otra vez por chat y ahí están 4 bandas de porro de la Ciénaga. Ese porro se llama Yapel. Ellos lo pusieron en la alborada del 1 de enero del año 2018, porque ellos estaban muy contentos de que la Ciénaga fuera declarada Ramsar. Porque su cultura es afín con celebrar el agua, celebrar lo que a ellos les ha ofrecido el agua. Aquí está la iglesia de San Jerónimo, aquí está la gallera, aquí está el ganado, aquí está la arrocera, la municipalidad, porque Ayapel tiene una historia muy fuerte con el arroz, porque es un humedal. El arroz necesita agua, pero agua en buena calidad. Y porque su expresión, desde su comportamiento, su prototipo de su código de comunicación, su código de vibración ante sortear el día a día está muy marcado por la música y por ese tema de sobrevivir a cada día, a ese sol, a ese pescado. A mí se me hace tan bonito ver que lo que nosotros tratamos de ver en la Ciénaga lo tiene la gente y no lo habíamos visto hacía muchos años. Y tal vez dinámicas de dispersión de energía o esos flujos que pretendemos entender se pueden complementar muy bien con ellos. En ese sentido, la Ciénaga también ha tenido unos encuentros con otras cosas que han pasado y es que los paisas nos fuimos o se fueron para allá a hacer unas fincas que son como este prototipo que están viendo en pantalla. Entonces confluye muchas cosas de diferentes mundos allá. El hecho de que ellos estuvieran presentes y que generen cosas negativas, pero también positivas, impulsó mucho también que la Ciénaga fuera posibilitada de presentar ante el sistema Ramsar y que se visualizara que la minería estaba alcanzando límites ya muy preocupantes. El otro tema que ha traído la visita de personas que no son de allá ha sido la entrada de actividades ecoturísticas, que eso está bien, que eso está mal, que esa no es la actividad para acá. Eso es lo que va con la corriente. El otro tema es la entrada de los búfalos, que hay una gran cantidad de fincas bufaleras y ahora tenemos que hacer el emprendimiento de hacer programación en fincas bufaleras, negociando los límites de los pescadores, los campesinos y los dueños de esas fincas. Esa es la otra capa que a uno le dicen, ves y toma tus muestras y haz tus cosas, pero en realidad la dificultad está en esto que les estoy mencionando. La entrada de otros foráneos también trae esto. Miren, esto es de la semana pasada, septiembre del 2024, mes del manatí. Hay otra apropiación ambiental porque ya hay muchos detonantes de educación ambiental.
de decir qué es lo que hay, porque hay que cuidarlo, cuál es la insignia, periodos de veda. Pero claro, eso está ahora a la par que creció la minería y que hay muchas zonas contaminadas. Entonces, el tema es de que seguir yendo incluye, estas fotografías son de Livia y de Wilson. Yo los pongo acá porque llevamos con ellos trabajando muchos años y son los que se encargan de decirnos, profe, se avisó que vamos para las lanchas, aquí vamos a este taller, vamos a hablar con estos arroceros, vamos a hablar con estos ganaderos, que el taller de Sergio para el modelo sociohidrológico, o sea, si no tienes también alguien allá, es imposible avanzar. Y se necesita un vínculo de confianza. Yo creo que también pretendemos mucho con la comunidad sin hacer vínculos de confianza. Y usted hace vínculos de confianza con alguien cuando usted lo llama, le pregunta cómo está, si usted le quedó de llevar algo, si se lo lleva, se quedó de encontrar a la hora que era y no le llegó tarde. Cómo funcionan todas las relaciones interpersonales. A través de ellos hemos además descubierto que y hemos trabajado en diferentes instituciones educativas, escuelas. Está toda la lista de las escuelas donde hemos podido ir a hacer talleres ambientales, identificar dónde hay PRAEs en las escuelas. Estamos tratando de conectarnos con el hospital, también con el centro de salud. Allá hay un centro de salud en una vereda. ¿Qué hace el ICA? ¿Qué hace la CBS? Todo eso lo tienes que tener en el panel para poder como identificar asuntos, pero creo que aquí hay una información muy importante que hemos colectado a través de estos años, gracias justamente a la gente con la que hemos trabajado allá, y es identificar cómo se organizan las comunidades. Y hay asociación de pescadores, de arroceros, de pequeños agricultores, de asociación de campesinos de víctimas, hay grupos de mujeres, de artesanos, de mujeres que son agricultoras o porcicultoras, de asociaciones. Hay una asociación de multigénero que es muy nueva y que ya se pueden hacer visualizar. Hay una asociación hotelera y hay un sinnúmero de comunidades que debido a la presencia de que has estado allá y de que has detonado toda una cadena de comunicación, creen en ti y se suman, y ya con ellos estamos haciendo los primeros esfuerzos desde hace 4 años de presentar proyectos donde la comunidad esté directamente involucrada y que el proyecto sea para ellos, con la intervención de ellos, y donde acepten nuestra cooperación para que nos permitan intercambiar con su sistema. Tengo que resaltar por último la acción dentro de esas entidades de Corpoayapel. Hoy en día Corpoayapel, miren las cosas que hacen: un semillero ambiental, unas campañas de reciclaje con unas maquinarias para compactación de esos PET. Tienen en cuenta otras voces. Miren esta charla, yo creo que Johnny de la Fosa, no sé si estoy mal, ya estuvo por acá en el seminario. El tema de los bazares. Miren esta propaganda acá de un practicante de psicología en este momento. Esto es hace poquito, esto pasó el mes pasado, lo llevó la universidad. Entonces nosotros también hemos servido de puentes para que otra gente vaya. Es que nosotros no podemos hacerlo todo y ha sido muy interesante cuando nos hemos conectado con otros grupos, sin egoísmo y sin ganas de querer participar en todo. Es que tampoco da tiempo de participar en todo, ni se puede, ni tienes por qué estar metido en todo. Yo creo que lo que tienes que hacer cuando trabajas en un sistema de esto es conectar. Y también si bien es auténtica la crítica y válida las opiniones, yo creo que hay que respetar profundamente lo que cada quien intenta hacer en su dimensión, en su escala y en su momento. Aquí está una fotografía de Luz Estela, el profe Jaime Palacio, Norita, Álvaro, Néstor, Fabio. Fueron unas personas que nos acercaron a que todo esto fuera posible. Hoy en día, después del proyecto de semillas, yo detecté junto con los pescadores y los agricultores, pues desde mi pedacito micrométrico y el de mi equipo,
queremos emprender como un tema para entender cómo se comporta el mangle, cómo se va a adaptar climáticamente, porque la gente quiere repoblar con mangle, que es el Cimmeria panicata, ese es un símbolo para ellos. Quieren además que eso se acople a los colegios. Y creo que hacia allá nos seguimos movilizando. Es como el sueño que sigue ahorita. Gracias a eso, pues hace poquito con Ana Carolina hicimos como un material que permite acercarte, pues como darnos a nosotros una estrategia para acercarte cuando tienes que trabajar con la comunidad, porque es que uno todo lo pone muy ideal. Uno dice, no, sí, necesito el sociólogo y necesito este y el otro, pero eso no pasa así. No siempre tienes ese personal, no siempre está disponible y de alguna manera lo tienes que empezar a hacer tú. Muy mal, sí, pero hay que empezar. Era lo primero que yo les decía con lo que yo aprendí en la Ciénaga. Pues me acerco muy ingenuamente, pero hay que empezar y hay que irlo puliendo, obviamente con profesionales que sí sean apropiados en la materia y todo esto hay que hacerlo en paralelo con la comunidad. Por último, ¿qué estamos haciendo? Presentándonos a proyectos. En el primer semestre del año nos presentamos a uno de regalías, no quedamos. Llorar, sí y no. Sí, porque eso tiene mucho trabajo, pero no porque te vas dando cuenta que después de haber hecho el proyecto, quedan un montón de proyectos y un montón de conexiones que se pueden presentar a convocatorias más pequeñas o que tal vez con el tiempo, cuando entendamos mejor cómo funciona un proyecto de regalías, sumemos esfuerzos y puedas como conducirlo a ese camino. Yo creo que eso es como todo lo que lo que les quería comentar. Voy a tratar de mandarles el link de los porros para que los escuchen, porque definitivamente tratar de conectar con la gente tiene otras vías y eso también nos invitó a hacerlo a Yapel. Bueno, Jorge, listo. Abramos el espacio para los comentarios, preguntas, etc. Claro que sí, muchas gracias, Snedy. Entonces, pues ahora abrimos el espacio para preguntas. Yo ya tengo unas, pero no sé si alguien quiera levantar la mano. No sé si, Juan, todos pueden levantar la mano, ¿cierto? Ahí, pues, si alguien quisiera hacer la pregunta. Bueno, adelante, Ana Carolina, que Ana Carolina va a dar la charla dentro de 8 días. Sigue, Ana Sí. Carolina. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto escuchar a Snedy. Gracias, Jorge, y todo el equipo del proyecto que ha facilitado estos espacios que son fabulosos. Como dice Snedy, eso es como toda una enciclopedia de Ayapel, que el que no conoce puede llegar y consultar alguno de estos eventos, episodios del simposio y queda pues impregnado de la esencia de la Mohanat. Yo quiero aprovechar para agradecer a Snedy y a todo el equipo de la Universidad de Antioquia que siempre se prestan pues generosos a compartir el conocimiento que ya como lo mostró Snedy no es reciente, o sea, llevan más de 10 años conociendo el sistema y entendiendo que conocerlo no es conocerlo del todo, sino que como que cada vez que uno va hay nuevas sorpresas y creo que en el contexto de cambio climático y otras alteraciones de los ecosistemas, pues siempre estamos expuestos a nuevos escenarios de entendimiento de cómo estos sistemas son resilientes y cómo se adaptan a estas nuevas condiciones. Entonces, primero que todo, pues agradecerle a SNEDI y a todo el equipo de la UDEA. Y la siguiente es, SNEDI, nos hablabas ahorita del trabajo que adelantaron con semillas. Me gustaría saber si se ha adelantado algún proceso o están ya vinculados a una colección biológica para hacer un banco de semillas de Ayapel. Sí, Anita, hola. Me dijiste que no ibas a poder venir y por aquí estás. Sí, alcancé a llegar. Bueno, sí, pues eso es parte como de lo bacano. Es que al rey lo que es del rey, o sea, cuando nos metimos con la Universidad Católica de Oriente, la gente que esté formada en un grupo botánico, ellos ya tienen su anaquel, su entrada a sistemas de información y la Universidad Católica de Oriente tiene un grupo botánico muy fuerte.
Entonces, ellos tienen el inventario y están adicionando el material en los herbarios. Creo que una parte lo metieron acá en la universidad, pero otro también va para allá, pero están enlazando esa información con el CIP, que es pues a nivel nacional. Y claro, es que un portafolio de semillas de zonas de transición acuático-terrestre de humedales, pues hay información regada, pero no se había hecho sistemáticamente. Esa pregunta tuya, Anita, me da para decirles, hay trabajos que se ven muy ñoños, que se ven súper específicos, pero es que eso es lo que la gente tiene que aprender a hacer para poder avanzar con una línea. O sea, si tienes un botánico que sepa identificar la planta, que sepa usar la información de la semilla y meterla además en el sistema de información, tú no vas a tener un día un portafolio donde consultar con qué hacer mejor restauración ecológica en ese prototipo de humedales del Caribe, o por lo menos para esa región. Pero yo creo que al menos se detonó la importancia de que esa información la tenemos que colectar si queremos avanzar, por ejemplo, para extender eso a toda la región de La Mojana. Entonces, creo que eso es también como lo valioso. Yo, si quieres, te puedo pasar pues asertivamente como, porque tendría que buscar el detalle de cómo lo están metiendo en el herbario y cómo consultarlo, pero ellos muy juiciosos ya están metiendo todo eso en ese anaquel de allá. Bueno, Gracias. ya les mandé en el chat el video del porro. Es bonito ver, son las 4 bandas principales de Ayapel y el autor de esa melodía es el maestro José Chelo Cáceres. Bueno, sigamos con las preguntas. Profesor Álvaro Wills, adelante. Ahí tiene el micrófono apagado, Álvaro. Ya. Listo. Bueno, no sé si realmente esto corresponderá propiamente a una pregunta, pero creo que sí en el fondo. Lo primero, quiero pues manifestar mi emoción frente a la exposición de SNEDI bajo la siguiente razón. Es maravilloso cuando uno vuelve a oír los intentos de acoplar en una visión generosa, amplia, una visión que no está concluida, que sabe que no termina y que resalta el valor desde el elemento menor en tamaño, quizá no en funcionalidad, de un organismo de plancton, de una semilla, y incluirlo en lo que nos da esa sensación de maravilla, que es un sistema que funciona como otros de acá, pero verlo de manera concreta, visible. Quien vive allá o quien ha visitado allá, pues empieza a identificar rasgos de lo que ha podido abarcar en su forma de acercamiento. Y es porque todo lo que sucede cuando tenemos que abordar también las situaciones muy dolorosas relacionadas pues tanto con la acción antrópica como los ritmos y fluctuaciones de la hidrología, pues tenemos un sistema en el cual la ebullición de la vida y de sus manifestaciones maravillosas, desde lo biofísico hasta lo cultural. Yo soy como el Nedi, pues, porque si hago una presentación de Ayapel, pues no me aguanto y que se escuche en determinado momento los sabores de corro, porque a uno lo hace sentir allá por Eso sí. una conexión emocionante. Yo voy a preguntar una cosa o señalar algo que creo que es una carencia, pues realmente no se ha podido configurar una especie de repositorio, ¿sí?, de un lugar que nos unifique y nos ponga en encuentro con todos esos trabajos que señalas, con los trabajos que ha hecho la Javeriana, la Nacional. ¿Sí? Siempre se vuelve un poco laborioso para quien se acerca allí, pues empezar a hacer las búsquedas usuales de internet, etcétera, pero creo que estamos
En Mora yo recuerdo algunas iniciativas relacionadas con la red de ecohidrología ecohidráulica, ahora que saludamos aquí con cariño a Ana Carolina, ¿sí? Porque sí, porque vale la pena pues señalar que eso que se está construyendo está cimentado en una serie de asomos que se han ido sumando o multiplicando y que vale la pena pues tener eso. Y quizá también pensar pues, inclusive esto iría no solo para Ned, sino para Jorge y Ana Carolina, cómo ven, digamos, la perspectiva hacia el futuro de que se puedan, digamos, mantener estos esfuerzos que son discontinuos, acorde con proyectos, con cosas de esas, de enriquecer y condensar en un sitio accesible la información de Ayapel y La Mojana, la diversa y ya casi muy difícil de abarcar, donde se pueda seleccionar por distintos ítems. Felicitaciones, Ney, muchas gracias, me dio mucha emoción escucharte. Muy completamente de acuerdo contigo, Álvaro. Ordenar la información es muy importante. Además, no solamente es por ordenarla, es para que mucha gente pueda acceder a ella y también porque otras personas se dan cuenta que ya hay detonadas muchas cosas para trabajar allá y muchas comunidades que, es que por eso yo les decía, no tiene que ser el que sea que esté interesado en trabajar allá o que necesite una información como un anaquel de búsqueda. Eso son bases de datos, pero también yo creo, dejo también ahí a tu tinte, Álvaro, una cosa súper importante. Necesitamos capacitarnos los que somos de unas líneas específicas en comunicaciones, porque las comunicaciones ahora son otra cosa. Y además, si esto quiere que se llegue a franja infantil o a franja de jóvenes, y conexión de ellos con otros grupos poblacionales de otras edades, también estamos adicionando un tema de métodos de comunicación o codificación generacional con el ambiente. Entonces, en ese sentido, también, además de tenerlo juicioso, la plataforma, el PDF, estamos también, como dices tú, Álvaro, es una misión, yo creo que eso nosotros lo tenemos que cumplir, Álvaro, sin duda alguna. Nosotros en un proyecto que nos salga tenemos que abanderar conectarnos con el Humboldt o con las instituciones, mostrarle a la Javeriana, a la Nacho. Es que este seminario nos va a servir mucho para preguntarnos, venga, ¿cuál es la mejor forma de colgar esta información y cómo? Pero también dejo ahí en la mesa el tema de las estrategias de comunicación, porque es que la información, los mismos ayapelenses también la tienen que saber. Y ellos la entienden pero es también la codificación del lenguaje que lo hace distinto. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y Álvaro, pues, o sea, yo cada vez que armo una cosa de Ayapel me divierto mucho, la hago con mucho cariño. Quise poner además lo del porro porque ahí está Jorge. Jorge y Nelson una vez en un cumpleaños mío en Ayapel llevaron una papayera al hotel donde nos estábamos quedando y nos cogimos ese hotel de Ruana. Pero sí, uno vibra con la ciénaga por esas cosas también. A mí me gustaría adicionar una cosa con respecto a lo que dice Álvaro, y es el proyecto que estamos haciendo en este momento con el Fondo de Adaptación es eso, o sea, es recopilar toda la información que existe para La Mojana, subirla a una plataforma web, o sea, para que todo el mundo pueda acceder a esa información. En el momento, o sea, a la fecha, o sea, ya se pueden imaginar cuánta información es. A la fecha nosotros, o sea, ya se tiene la plataforma, ya hay mucha información subida, pero es solo la información que el Fondo de Adaptación nos dio hasta el 17 de octubre. Maravilloso. Ahorita hay un corte, el 30 de septiembre hay un corte, digamos, contractual, y a partir de esa fecha, o sea, yo de verdad agradezco mucho la pregunta que hace Álvaro. ¿Por qué? Porque en este momento se está negociando qué se va a hacer después del 30 de octubre en términos de información. Ok. Entonces es mucha información. No puede ser solo la información que nos provea el Estado o el Fondo de Adaptación, porque hay mucha información que, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene, que no necesariamente está en acceso del Fondo de Adaptación, o de la Universidad Católica de Oriente, o la Universidad de Córdoba, o muchas instituciones. Entonces, Okay. la idea es, o sea, la idea del Fondo de Adaptación es que esta plataforma sí se vuelva como el repositorio de información de La Mojana, y no solo el repositorio de información,
sino también cómo esa información se puede acceder y procesar precisamente con lo que acaba de decir Esnedi, de todas estas nuevas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial y todas estas cosas que ya, digamos, son abrumadoras, pero que si se saben usar muy bien, son una excelente herramienta de ayuda. Si quieren, en un mes o en algún tiempo podemos presentar con los compañeros de NU y de la Nacional en qué va esta plataforma. Y también les informo, a partir de lo que tú dices de la divulgación, el 11 de octubre el seminario lo va a dar Úrsula Jaramillo, de nuevo, a raíz de una publicación que se hizo con EPM, que se llama, aquí yo la tengo, un segundo, se llama María y el río Cauca. Es una publicación que se hizo buscando, digamos, llevar todos estos temas a un lenguaje para los niños. Okay. ¿Sí? Entonces, o sea, yo lo que veo es que todos estamos en la misma línea y de verdad me parece muy interesante. Eso era lo que quería decir. Ana Carolina Santos, y animo de pronto a Pacho Gómez, a Delio o a Johnny de la Osa, que son las personas que reconozco ya de la zona, si quieren aportar algo. Adelante, Ana Carolina. A mí me parece que esa iniciativa que está adelantando Javeriana y NU es fabulosa, pero yo creo que también tenemos que ir más allá. Entonces, yo creo que el avance de poder tener el repositorio es fabuloso, pero habrá un momento que a futuro, o sea, en esa gestión de la información nos sentamos como que, digamos, los interesados en investigación o en hacer acciones en la Mojana, en ver como líneas prioritarias, o sea, líneas prioritarias en investigación, como decía Snedy, en temas de educación ambiental para diferentes generaciones, formas innovadoras de llevar el conocimiento, pero que no nos quedamos solamente con tener toda la información, que es un esfuerzo gigante y fabuloso, pero creo que al mismo tiempo aprovechar tener todo eso para decir en dónde vamos y para dónde vamos. Eso por un lado, y lo que ahorita hablaban como de esfuerzos como intermitentes, creo que todos estamos sujetos a la disponibilidad de recursos, pero pues personalmente siento que la academia es un ecosistema apropiado para darle continuidad a los proyectos. Sería fabuloso que adentro de las universidades y entre las universidades y los institutos de investigación se puedan definir líneas de trabajo también, de manera que haya una mayor articulación. Entonces, voy a poner algo y puede sonar soñador, pero si el equipo de SNEDI, de la UDEA, va en tal temporada, pero al mismo tiempo va, no sé, el equipo de Javeriana a hacer la misma medición, es replicar esfuerzos. Entonces, sería muy interesante que desde el ámbito de la investigación se hicieran acciones coordinadas que todas van al mismo punto, ¿sí? Entender el sistema, plantear soluciones, hacer como un ejercicio de sensibilidad desde el ámbito local, institucional, académico. Entonces, ese es como mi aporte respecto a la gestión de información. Gracias, Ana Carolina. No sé si alguien quiera aportar o decir algo adicional. Yo tengo una pregunta adicional, Snedy, o sea, ¿qué tan diferente, o sea, qué tan diferente puede ser la ciénaga de Ayapel del resto de ciénagas que van de ahí para abajo, aguas abajo, teniendo en cuenta que como que en donde está Yapel, digamos, alcanzan a ver unas quebradas, o sea, todos estos caños que bajan del Cauca y de pronto unas serranías ahí chiquitas que hay. O sea, ¿qué hace diferente a la ciénaga de Yapel de las otras ciénagas? ¿O es una ciénaga, desde tu punto de vista, con las mismas características que el resto de ciénagas de la Mojana? Jorge, pues las que están ahí cerquitas, las satélites pegadas a Yapel, ellas se diferencian es por matices sobre todo como de lo que tengan cercano con el uso del suelo. Pero ese organismo yo diría que es simplemente partes muy lejanas del mismo sistema cardiovascular. Entonces, de todas maneras, en el camino sí hay cosas que les van a aportar particularidades, pero yo entiendo tu pregunta. Yo conozco hacia arriba
tal vez unas de Sucre, la Ciénaga Grande de Lorica, y hay algunas que recientemente conocí por acá, por el Bajo Cauca, pero sí hay unas similaridades importantes. Sin embargo, yo sí creo que lo que hay que pararle bolas a los detalles es el tema del asunto de la actividad antrópica que esté dándose con alta carga y de cómo el sistema hidrológico lo conecta. Pero si te soy muy sincera, Jorge, yo no alcanzo a dimensionar en ese sistema cardiovascular, en los pulsos. Hay momentos donde tal vez todo es muy parecido y hay momentos donde tal vez todo es muy diferente. Y eso yo no lo alcanzo a dimensionar. Eso me parece muy interesante. De todas maneras, sí es raro que en tan grandes extensiones de tierra hayan similitudes. Pero creo que con esa discusión que están teniendo con la información, si lográramos entender más la información de otros sistemas, o sea, yo, por ejemplo, ya estando en un lugar donde otras personas me hablen de la fisicoquímica de otras ciénagas, uy, no, pero es igualito allá, pero, uy, no, ahí sí somos diferentes, ¿sí me entiendes? Eso lo podemos hacer más rápido. ¿Cierto? No tenemos que ir a muestrear y muestrear y muestrear. Siempre hay que muestrear, pero si tienes plata, ¿cierto? Puedes ir, pero si no, no puedes. Entonces, si nos habláramos, si nos encontráramos otras personas que han sentido lo mismo y vivido lo mismo con una caracterización físico-química, nos podemos acercar a esa conclusión. Yo creo, Jorge, que qué bonito lo que estás haciendo con este tema de darle bucles al proyecto, pero sabes, definitivamente sin estar todavía acoplados en un proyecto juntos, hay compromisos que podemos asumir. Y yo creo que ya tú lo pensarás y lo decidirán, pero creo que el seminario puede llegar a un punto en donde internamente hayamos adoptado tareas que podemos hacer relativamente rápido, fácil, porque yo sé que con un equipo, con Álvaro y yo me puedo sentar y empezar con la cronología, a empezar a editar la información disponible, entrarle a sistemas de información. De hecho, hay cosas que ya han entrado, pero es muy bueno tener en el presente claro eso entró. Oye, o sea, si es así, o sea, yo gestiono con el Fondo de Adaptación para que de una vez nos den acceso a algunas personas que tengamos información Claro. y se puede empezar a subir esto de una a la plataforma. Mira lo que, por ejemplo, Anita preguntaba ahorita, ¿dónde puedo entrar y mirar en la información del herbario en línea, dónde está la colección de las semillas de las plantas acuáticas que se colectaron en el proyecto del 2021? Ah, está acá, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso yo creo que sí podemos irlo asumiendo en compromisos que no nos da para nada ningún trabajo hacerlo, porque de verdad que estamos sometidos en este sistema con mucho cariño. Nosotros, pues, yo sé que vivimos pues muy atareados y eso es una historia que todo el mundo se sabe, pero en esto sí hay que avanzar, hay que encontrarse en las plataformas digitales y en el diseño de comunicaciones para seguir avanzando en los proyectos. Entonces ya tú nos dirás cómo nos pegamos para subir esa información. Imagínate la resolución del Ramsar, lo que significó eso institucionalmente. Nosotros hasta podríamos montar las memorias de los proyectos que estamos presentando, preguntarle a extender el abanico de posibilidades para mejorar esa resolución y ser más robustos cuando nos presentemos a las propuestas. Eso es muy importante porque de ahora en adelante el tema de involucrar el territorio es estratégico para ganarse los proyectos. Y como lo dice Anita, sí, pues eso se le entregó a la academia. La academia es como el puente para que conectemos con esa realidad territorial y al mismo tiempo todo lo que a nivel técnico tan ñoño se tiene que hacer para poder interpretar esos sistemas como el de Ayapel y como los de la Mojana. No, buenísimo. Le voy a dar la palabra a Delio para que Delio de San Marcos y San Benito. Adelante, Delio. Si Delio, tienes el micrófono apagado, Delio.
Ahora sí. Ahora Listo. sí, señor. Bueno, Ahora Jorge, sí. no, con respecto de lo que decía la doctora, todas estas ciénagas comparten una misma problemática, que es la contaminación, la sedimentación. Pero bueno, físicamente, topográficamente son diferentes. Las ciénagas de allá arriba de Ayapel tienen bordes altos, más definidos. Son un poquito más, las aguas más claras. Ya cuando uno va bajando acá, la propia Mojana, las aguas son más turbias, están más contaminadas. Y en ese sentido, habría que darle un tratamiento diferente, especial. Lo otro que hablando aquí un poquito más rápido, felicitar pues esa plataforma que todos tengan acceso, porque casi la gente en Colombia y en la costa, en la academia no tiene pues este conocimiento al cual podría yo decir que hemos tenido el privilegio de acceder, de comunicarnos entre sí y de compartir experiencias, la problemática que nos atañe a todos nosotros. En ese sentido, Jorge y compañeros, acá hay unas épocas en las cuales hay muchas semillas de árboles nativos, por lo menos el ubero, hay muchas semillas de campano, de iguá, de otras especies nativas que están bastante acabadas. Y yo no sé, a mí se me ocurre implementar de pronto un proyecto con ustedes o que ustedes se den cuenta que las ciénagas estas que pegan aquí cerquita de San Marcos, de entre San Marcos y Calle Nueva, que uno llaman Pueblo Pion vulgarmente, eso quedaron diezmadas sin un solo arbolito. Ya se habían recuperado y nuevamente las crecientes mató a miles de decenas de miles de decenas de árboles de especies nativas donde vivían los monos, los pájaros, todo este ecosistema que se nos ha ido calentando y transformando aquí alrededor de San Marcos. San Marcos antes no era así, la zona nuestra de acá de San Marcos, de la villa, eran unos pueblos más frescos, pero a partir de esta inundación del 2010, 2012 y parte del 13, se murió mucha vegetación y ya la tendencia era recuperarse, pero nuevamente el Cauca vino y ahora sí un puntillazo final a toda esa vegetación nativa y también a la de pan coger, que la gente ya tenía pues ya motivado, está motivado con sus aguacates, con sus frutales, con sus zapotes, con sus cítricos, el mismo arroz, la misma ganadería y todo se dio al traste pues. Entonces, pues enhorabuena que la academia tenga más acceso a la Universidad de Córdoba, que yo sé que está metida en esto. La de Sucre yo la veo muy distante, la del Atlántico distante, Magdalena distante. Ustedes los de acá al interior le han prestado más atención y se han tomado a pecho más la problemática que nos atañe, que tanto nos ha golpeado. Yo felicito al grupo en ese sentido. Ay, don Delio, qué bueno escucharlo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Se necesita combinar un proyecto de resguardo de semillas, de entender cuáles son las semillas que la gente tiene, qué es lo que la gente sabe, porque ustedes saben en dónde o en qué partes espaciales de allá de esos sistemas tan grandes las cosas pueden funcionar o no. Y yo creo que eso es imposible hacerlo sin que la gente participe allí. La información botánica, estructural y pues como el hecho de que las semillas sí funcionen con una situación hidrológica y sedimentaria, se puede acompañar mucho con la luz que dé la comunidad. En ese sentido, yo sí veo que podría haber una base como en restauración. Hay otra cosa que yo quiero hacer como el llamado. Mucho control, como en como hacia dónde vamos, con lo que hacemos, porque sí, y me sumo a la pregunta de Jorge y don Delio me hizo pensar que eso lo he tenido en la cabeza varias veces y creo que todavía no sé cómo decirlo bien. Hay un error que podemos cometer muy grande y es pensar que una idea genérica va a funcionar con un espectro muy amplio. El tema de entender que esto se trata de planes
en ciertos lugares, con ciertas comunidades, con la intersección del caño con esta área, es muy importante. Por eso esto más bien parece que hay que armar es un anaquel de muchas páginas con diferentes situaciones y una intervención. Pero creo que cuando estamos intentando entender esto y cómo aplicarle una visión que se reproduzca como un molde, ahí el tema empieza a ponerse complejo porque no todo sirve en las mismas instancias y con la misma funcionalidad. Don Delio, muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos por acá. Mire que con lo que usted decía, yo en una salida de campo, si estamos acompañados de usted y de un geomorfólogo, casi que tenemos el levantamiento. O con un mapa, si uno se pega una charlada larga con usted, hay mucha información que se puede solidificar ahí. Así que Doctora, gracias. con mucho gusto, doctora, siempre estoy disponible. Ojalá yo pueda dedicarle más tiempo. A mí siempre me carcome esta idea de estos humedales y yo que los conocí casi virgen y verlos ahora es una lástima, es como casi una frustración ver ese cambio, esa vuelta, esa rotación de 360 grados que dio el paisaje de la ciénaga, de los ríos, de allá del Caribones, de toda esta zona que nos atañe a La Mojana. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, entonces yo creo que terminemos con la intervención del profesor Álvaro Wills y listo. Adelante, Álvaro. Dale, no, yo simplemente oyendo la pregunta que hiciste, los comentarios de Don Delio, que tengamos conciencia de la necesidad, yo creo que imperiosa, de que podamos tener una especie de tipología de las ciénagas, de las cientos de ciénagas que hay. Cuando Don Delio nos enuncia unos cuantos rangos de diferenciación, los taludes más empinados, características pues, de turbiedad, tipo de vegetación, ¿sí? Yo creo que todavía nos faltan elementos para que cada ciénaga de allá la podamos nombrar con nombre, apellido, domicilio, ¿sí? ¿Qué diferencia la ciénaga de Apiel, de la Sierra de San Marcos, de la San Benito Abad, ¿sí? Y de otras más o menos innominadas? Exacto. Tienen por allá un nombre en un mapa que inclusive vaya a saber que corresponde a la denominación local. Totalmente. Lo mismo con los caños, que uno los quiere, ¿verdad? Así como los amigos de uno guarda un nombre, apellido y el genio de este es así, lo que le gusta es así. Y entonces, por ahí tipologías digamos, de ciénagas un poco abstractas, ¿sí? Pero la verdad, los recursos, los tiempos, la dedicación que se han aplicado a las distintas escenas son muy distintos, muy diferentes. En unas se ha hecho mucha cosa, a veces pues hay que ir o se hace algo pues porque hay una tragedia, porque hay un episodio extraordinario de contaminación o de eso. Nada, yo creo que eso puede estar entre esas tareas que cuando tengamos el repositorio también uno pueda preguntar por cada una de las ciénagas que hay por allá, ver qué es lo que se ve. Hombre. Importantísimo, importantísimo. No, perfecto, no, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ya tenemos que cerrar. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Snedy. De verdad, muy chévere lo que nos comentaste hoy. Y entonces, pues nada, nos vemos dentro de 8 días entonces con Ana Carolina, que va a presentar, pues digamos, este lanzamiento sobre la salud de las ciénagas que han trabajado con la Universidad de Antioquia. Y luego entonces Úrsula va a presentar el libro El río Cauca y luego seguimos, o sea, esto sigue por harto tiempo. Toca seguir. Toca seguir. Seguir Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Jorge, muchas gracias por reunirnos. Y abrazos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Chao.